ponemos en marcha un nuevo episodio de Converso. Nos visita hoy Sebastián Heller. Mi corazón con Casa Silvia late más. 42 años vamos a celebrar. Oh, con tu compra un auto podés ganar un 0 kilómetro para disfrutar. Oh, 100 millones en premios vas a encontrar y financiación para poder pagar. Vamos todos a comprar. Casa Silvia te da más. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Sebastián, gracias, bienvenido al espacio. Bueno, no, gracias a ustedes, Fabricio, por la invitación. Un gusto. A ver, como verás no tengo el papel. ¿Cuál es tu rol en Cementos Avellaneda? Bien, yo en Cementos Avellaneda soy director de asuntos corporativos, legales y sostenibilidad. Tengo ahí 3 sombreros distintos hoy en día. Bien, pero no nos vamos a detener al hoy, al Sebastián de hoy, sino vamos a tratar de llegar al Sebastián de hoy de atrás para adelante. Bien. Porque recién fuera del aire te decía, sos hijo de Cementos Avellaneda de alguna manera. Sí, bueno, mi historia personal, mi historia familiar está atravesada un poco por la historia de la empresa también, ¿no? Sí. Contanos un poco, ¿a dónde nos tenemos que ir para ubicarnos o empezar tu historia? Bien, mirá, nos tenemos que remontar, yo nací en el año 1978, pero quizás de aquí un poquito más atrás, porque yo nazco aquí en Olavarría, en la villa von Bernhard, donde la villa que rodeaba la fábrica, porque mi padre llega a Olavarría en el año 65, previamente a esto. Mi padre brevemente nació en Entre Ríos, en la ciudad de Gualeguaychú, se fue a estudiar Ingeniería Química a Santa Fe, muy joven, rindió 2 años libres, con 15 años se fue a estudiar Ingeniería Química, se recibió con muy buenas notas en la Universidad de Santa Fe y de allí se fue a trabajar a Comodoro Rivadavia. Y en Comodoro formó una familia con 4 hijos y le llegó una carta de una persona que trabajaba aquí en Calera Avellaneda en ese momento, diciendo que estaban buscando un ingeniero químico, así que bueno, él estaba con proyectos de cambio y emigró de Comodoro Rivadavia aquí a Olavarría. Así que ahí empieza un poco la presencia primero de mi padre, obviamente, aquí en Calera, en el año 65, y bueno, yo nazco unos cuantos años después, ¿no? El año 78. Vamos a recordar el nombre de tu padre porque está muy arraigado de alguna manera también, no solo a la historia de Cementos, sino a la historia de Olavarría, digamos. Es un nombre que resonó mucho. ¿Qué recuerdo o qué hay de ahí que quieras traer a esta charla? No, el nombre de mi padre es Jorge Juan Heller, sí, él, bueno, para mí, te puedo contar desde mi rol como hijo, digamos, me tocó, obviamente, digamos, tener ese lugar y a su vez también, durante muchos años, tener una relación con él laboral, ¿no? Porque yo después comencé a trabajar en Cementos Avellaneda y conviví con él dentro de Cementos Avellaneda. Así que no, una persona que a nosotros, a nivel familia, nos forjó, nos educó con muchísimos valores, con muchísima pasión por el trabajo, por el hacer, con mucho compromiso, con la gente que uno quiere, con la gente que uno trata, con mucha responsabilidad. Nada, un hombre que nos marcó a nosotros como hijos, a mí, a mis hermanos, y a lo largo de su vida marcó a mucha gente, ¿no? También en la empresa, positivamente. Bien, ¿y esa crianza en la villa? Porque uno imagina que es una crianza difícil de explicar al que no la vivió, pero debe haber algo para contar de cómo era criarse en esa villa. Sí, yo tengo unos recuerdos increíbles. Digamos que era un barrio donde convivíamos todos juntos, desde los obreros hasta las personas más importantes de la fábrica, que estaba atravesada toda una sociedad
por el deporte, era un lugar donde se hacía muchísimo hincapié en el deporte, en el esparcimiento, y con muchos lugares para compartir, ¿no? En la Villa von Bernhard, digamos, puntualmente, había canchas de tenis, pileta de natación, una cancha de fútbol, un equipo de fútbol, y había una actividad deportiva, social muy importante que giraba alrededor de eso y que integraba a toda la gente que hacía la empresa, ¿no? Que trabajaba en la empresa. Muy común de las empresas de la época también, digamos, ¿no? Sí, fue un fenómeno histórico que se dio bastante común, como existía la Villa, digamos, en este caso von Bernhard en Calera Avellaneda, estaba la Villa Fortabat al lado de Loma Negra, estaba la Villa de Cemento San Martín, también en Sierras Vallas, o sea, fue un fenómeno histórico. Esto hay mucha gente que lo ha estudiado y que lo ha descrito en varios libros, pero que tiene que ver con eso, ¿no? De cómo las comunidades se fueron asentando alrededor de las fábricas y cómo hacían las fábricas para poder captar mano de obra, profesionales, gente que pueda estar en el lugar, afincarse en el lugar y poder trabajar en las fábricas, ¿no? Claro, porque lo que necesitaban las fábricas, entiendo, era personal prácticamente 24/7, porque no podía pararse esa fábrica, entonces nada mejor que tenerlos de alguna manera integrados también a la fábrica, ¿no? Sí, los procesos de fabricación de cal, primero y después de cemento, son procesos continuos que requieren mucha mano de obra, en el pasado mucha más. Después las fábricas sufrieron una automatización muy importante a lo largo del tiempo, pero en la génesis, digamos, de estos procesos eran de mano de obra muy intensiva y, como vos decís, digamos, 24/7, ¿no? Para eso era muy importante. Y bueno, y pensemos también en la Argentina, estamos hablando del siglo pasado, la inmigración, había que lograr que venga gente, captar inmigrantes, gente calificada. Y bueno, y se dieron fenómenos sociales muy interesantes ahí, ¿no? La Villa von Bernhard, la Villa de Calera Avellaneda, inicialmente con una presencia muy importante de alemanes, digamos, en la alta jerarquía, pero luego con, digamos, inmigración de Yugoslavia, de Italia, distintos lugares que fueron contribuyendo, digamos, a crear esa sociedad, ¿no? Interpreto desde del desconocimiento, ¿no? Que es una forma de criarse en donde uno va recibiendo no solo los valores familiares de ese núcleo familiar donde está, sino que va recibiendo también cultura desde otros lugares, ¿no? Es una formación, permíteme llamarlo, integral, y siempre apegada al trabajo, ¿no? Sí. Uno, cuando vivís al lado de la fábrica, ¿no? Entonces la vida está atravesada por los tiempos de la fábrica, pero bueno, enriquecida por todo ese crisol de personas que forman la empresa y que la enriquecen, ¿no? Desde el punto de vista cultural, sí, sin ninguna duda. ¿Y qué, si hacemos un caprichoso volver atrás, ver el hoy y volver atrás, ¿hoy sería posible algo similar? Yo creo que los tiempos han cambiado. De hecho, la villa existió, la villa, en el caso de Calera, la Villa von Bernhard, hasta la década del 80, y fue propia de un momento histórico particular de la sociedad, de nuestro país. Yo creo que hoy sería muy difícil, porque primero, hubo muchas situaciones que hicieron que esto cambie, ¿no? Pero una puntual es que la fábrica tenía que crecer, y para crecer necesitaba espacio, y la villa ocupaba un espacio. La gente que estaba en la villa, quizás cuando la villa se construyó y se generó, era un lugar espectacular, daba un montón de soluciones a la vida diaria de esas personas, pero hoy creo que la vida en sociedad ha ido desarrollándose cada vez más. Hoy todos estamos acostumbrados a un nivel de servicios muy alto, desde no solo, digamos, antes pensar en tener luz eléctrica era una cosa muy importante, o agua de red, o servicios sanitarios, pero hoy tenemos internet, hoy tenemos un acceso a servicios muy importantes, y la gente quiere estar en la ciudad, y es propio que esté en las ciudades, ¿no? Yo creo que sería muy difícil esa convivencia hoy. No digo que sería imposible, pero creo que fue propia de un momento histórico particular, y hoy me parece que la gente tiene otras inquietudes y otras necesidades de servicios que sería muy difícil dárselos en ese lugar, ¿no? Y dinámicas, digamos, ¿no? La formación educativa, ¿cómo la transitaste? ¿Cómo fue esa formación educativa en tu caso, digamos? Yo, en mi caso, yo nací en la villa, hice los primeros años del jardín. Yo nací en el año 78, y ya en la década del 80, alrededor del año 82, nos fuimos de la villa. Empezó este proceso de que la gente que habitaba la villa se mudó a La Barría, por esto que estamos mencionando, así que ahí me mudé a La Barría, nos mudamos a La Barría, terminé el jardín aquí en La Barría, y después hice escuela primaria en La Barría, en la escuela 17, escuela secundaria en la escuela normal, y bueno, cuando terminé el colegio secundario me fui a estudiar a Buenos Aires. ¿Qué estudiaste? Estudié abogacía. Abogacía. Sí.
¿Nunca la viste a la ingeniería o creías que no hubo una presión familiar ahí por la ingeniería? No hubo presión. Mi viejo en eso nos crió siempre con mucha libertad, en todo sentido, digamos. Siempre, para él era muy importante criar y educar seres libres que puedan elegir, que puedan desarrollarse, pero que en base a sus inquietudes, ¿no? Lo hizo desde todo punto de vista, desde la formación religiosa que no nos impartió y nos dejó que cada uno de nosotros elijamos si queremos creer en algo, en qué creer y cómo desarrollar eso, y a nivel profesional lo mismo, ¿no? Sí, a tu pregunta, tuve dudas, obviamente. Yo nunca tuve una vocación muy marcada. De hecho, en el colegio, en la escuela normal, recuerdo que en tercer año tuvimos que elegir entre una especialización en exactas o en sociales, y ya se me planteó el primer dilema, ¿no? Porque digo, bueno, ¿qué elijo? Y no tenía claro, porque tampoco tenía claro qué iba a estudiar, así que terminé eligiendo exactas, porque dije, bueno, realmente historia, filosofía y, si se quiere, las ciencias más blandas que me gustaban, las voy a poder estudiar y como autodidacta, si quiero, pero física, química, profundizar en matemática, biología, es mucho más complejo, ¿no? Así que, digamos, por eso me orienté por exactas, y hice bachillerato de exactas, y después cuando terminé el colegio me volvió a pasar lo mismo, esta disyuntiva de qué estudiar, y fue un poco una moneda al aire. Estaba entre ingeniería en sistemas y abogacía, así que sí. Dudas un montón. Dudas un montón, pero como las propias de una persona que está transitando ese camino, probablemente, ¿no? Sí, yo creo que hay gente que quizás tiene una vocación muy marcada, pero bueno, hay muchas otras que no, y que se te presentan esos momentos en los que tenés que tomar decisiones. En retrospectiva, ahora mirando hacia atrás, a mí lo que me parece, y lo pienso mucho por mis hijos también, qué herramientas le va a dar a sus hijos para que elijan. Yo creo que tenía pocas, digamos, me hubiese gustado saber un poco más de en qué, digamos, qué era cada una de estas carreras y hacia dónde te podía llevar, ¿no? Pero bueno, uno elige en el momento con las herramientas que tiene, y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar abogacía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Al principio, al no tener esta vocación tan marcada, fue un poco raro. Digamos, yo siempre fui un buen alumno, me fue bien, pero los primeros años me costaba ver un poco cómo iba a seguir esa carrera, ¿no? Yo creo que después del segundo año de abogacía ya empecé a entender un poco más la carrera y a ver un poco más por dónde podía ir, así que la abracé con un poco más de pasión. Vuelvo un poco a la familia. ¿Hermanos cuántos? Somos 7 hermanos. Ajá. 7 hermanos, somos 4 hermanos de un primer matrimonio de mi padre. Los de Comodoro. Claro, que te contaba, son 3 nacidos en Comodoro y una cuarta hermana, Eugenia, que nació en Buenos Aires, porque ya ellos estaban migrando de Comodoro aquí a Olavarría. Así que sí, son 3 patagónicos, una porteña, y después se instalan aquí en Calera, en la villa. Se termina divorciando mi padre de su primer mujer, de Inés, y bueno, y mi padre queda acá. Inés, su primer mujer, se va a Buenos Aires, y viviendo aquí en la villa, bueno, eran muy comunes las fiestas que se organizaban alrededor de la villa, fiestas de fin de año, con mucha gente de Olavarría. Eran unas fiestas espectaculares en la casona que tenía von Bernhard, que era el propietario de la fábrica, y en una de esas fiestas mi viejo conoce a mi madre. Mi madre nació en La Plata, y bueno, era una estudiante universitaria platense que había venido invitada a una de estas fiestas, así que una de esas casualidades de la vida, y se conocen allí, y parece que fue, bueno, un flechazo, un amor muy intenso desde el comienzo. Y de esa relación nacen 3 hijos más, 2 hermanas más grandes y yo. Una familia amplia, casi de una fábrica. Sí, una fábrica de hijos, bueno, sí. No una fábrica de hijos, sino un comportamiento cuasi de fábrica, ¿no? También porque mucha gente dando vueltas por ahí, habría que rotar, y pudieron compartir muchos tiempos, los hermanos, digamos, tuvieron... Nunca convivimos todos juntos, ¿no? Pero sí, compartimos mucho, y si bien somos hermanos de 2 madres distintas, pero todos nos queremos como hermanos. Y de hecho también después mi padre se separó de mi madre, era un hombre inquieto, era ingeniero también, y se casó con su última mujer, con Estela. No tuvieron hijos, pero Estela tenía una hija y tiene una hija que se llama Betsabe, y es también una hermana más. Que se sumó también a la familia. Se sumó a la familia, sí. Así que somos una familia numerosa. Pensaba recién, von Bernhard, Alfredo Fortabat, digo, qué liderazgos fuertes, ¿no? Qué presencias fuertes en las comunidades, a tal forma de generar eso. Digo, porque alrededor de las villas que se formaban en sus emprendimientos, había amores, había encuentros, había familias que se unían, se desunían, bueno, realidades muy concretas, pensadas por hombres muy fuertes, muy presentes, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Creo que en nuestra ciudad hemos tenido la suerte de tener esos liderazgos, ¿no? Liderazgos
muy, muy positivos que transformaban, como decís vos, transformaban la realidad de la gente y que nos han dejado un legado impresionante. Sí, sí. A ver, ¿la profesión liberal la ejerciste en algún momento o egresado ingresaste a la fábrica? No, no la ejercí profundamente, muy poco. Yo estaba ya en la fase final de la carrera, trabajé un poco en un estudio jurídico, pero muy poco. Y se me abrió una chance, en ese momento, Cementos Avellaneda, ya era Cementos Avellaneda, había dejado de llamarse Calera Avellaneda, tenía un abogado interno, una persona que era nacido en España y que estaba en un convenio, en un intercambio, trabajando en Buenos Aires, y bueno, y estaba buscando a alguien, así que ahí empecé a trabajar con una pasantía con él. Y bueno, y ahí empezó un poco la carrera, acompañándolo a él en un área de legales de la empresa que se estaba forjando, que antes de eso no existía, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Abogados externos anteriormente a eso? Sí, trabajaba principalmente con abogados externos y bueno, y la complejidad quizás de los temas legales tampoco hacía necesario, y el tamaño de la empresa, tener un departamento de legales interno, ¿no? Así Nada que ver con lo que es hoy. Hoy eso se necesita y mucho, imagino. Sí, la empresa se fue transformando muchísimo y fue creciendo muchísimo, ¿no? Aquella empresa de la década del 80, del 90, del 2000 a la de hoy es completamente distinta. Ha ido sufriendo muchísimas transformaciones a lo largo del tiempo, siempre cuidando mucho de los valores, ¿no? Eso es muy importante para nosotros como empresa, pero bueno. Yo pensaba en la formación que recibiste en la UBA. ¿Cómo te llevas con la formación de la universidad pública? Bueno, hiciste todo tu recorrido en lo público. Sí. No, para mí es súper valioso. Yo, soy un eterno agradecido a la educación pública. Creo que es uno de los tesoros que tiene nuestro país, que tenemos que cuidar y abrazar. En mi caso, como vos decís, fue desde jardín, primaria, secundaria, universidad. Luego hice un posgrado en una universidad privada, sí, pero toda la formación más importante de mi vida fue en la universidad pública. Me dio muchísimas herramientas desde lo profesional, pero también desde lo vincular, ¿no? Desde lo social, desde conocer gente a lo largo y a lo ancho de todo el país, y la verdad que para mí es muy, muy valioso. Y darle oportunidades a todas las personas, ¿no? Creo que eso es súper valioso. Está ahí, yo tengo un ruido con respecto a la universidad pública, que nadie que transita un pasillo de una universidad pública sale igual. No importa si sale abogado, ingeniero, comunicador, nadie sale igual que como entra una vez que transitó la universidad pública. Sí, te da, creo que es un poco una radiografía de nuestro país, ¿no? Y es muy, muy interesante, desde el CBC, que tenés que hacer en la UBA, y transitar esos pasillos, y gestionarte las cosas, porque ahí nadie está esperándote para resolverte nada, tenés que autogestionarte las cuestiones necesarias para poder desarrollarte, hasta después las elecciones de las materias que haces. Bueno, es muy interesante, y toda la gente que uno conoce en ese camino, ¿no? Es muy, muy enriquecedor. Pensaba en el derecho es un campo que es tan amplio, tiene tantas materias por analizar y ver. ¿Tuviste que prepararte específicamente para el ejercicio del derecho dentro de una fábrica tan específica como es Cemento? ¿O las herramientas dadas alcanzan, digamos? No, vos como en toda carrera tenés un grupo de herramientas generales, y de hecho la carrera de abogacía, cuando yo la hice, tenías un ciclo profesional común, que eran los primeros años de carrera, que eran comunes a todas las especializaciones, y luego sí tenías que nuevamente elegir alguna especialización, ¿no? Podías hacer una especialización general, pero ya podías ir optando por derecho empresarial, derecho tributario, había distintas orientaciones. Yo en ese momento hice la general, pero con algunas materias ya de temas más vinculados a lo económico y a lo empresarial. Y después sí hice un posgrado, hice una maestría en Derecho Empresarial. ¿Y esa formación al lado de ese abogado del que fuiste pasante también te embebiste de la experiencia de un otro dentro de la fábrica? Sí, obviamente que después tenés que tener ese contacto con la realidad, ¿no? El mundo académico es clave y es, digamos, la base, pero después tenés que bajar a la realidad y empezar a transitar la realidad y encontrarte con los problemas y encontrarte con los desafíos, y en ese camino aparte te vas encontrando con muchísima gente que te enseña, ¿no? Creo que eso también es muy valioso a lo largo de mi historia, primero familiar, pero después también a nivel laboral. He tenido la suerte de poder compartirla con muchas personas que me enseñaron mucho, y eso es súper valioso, creo. Hablabas de los valores de Cementos Avellaneda. ¿Qué son esos valores? Mirá, es una buena pregunta. Nosotros justo el año pasado hicimos el ejercicio dentro de la empresa de poder bajar al papel
esto de propósito, visión y valores, ¿no? Esto que es muy común hoy en día, que las empresas puedan exponer y hacer público cuál es su propósito, su visión y sus valores. Para eso hicimos varios talleres en todas las localizaciones, intentamos sumar a la mayor cantidad de gente posible, gente sobre todo que tenga historia, porque hay muchas personas en la empresa que tienen muchos años trabajando, segundas generaciones, hasta terceras generaciones también. Y empezar a profundizar y a bucear sobre esto, cuáles son los valores, qué nos define como empresa. Y fue muy interesante porque encontramos mucha coincidencia, aún en talleres que se hacían en lugares distintos, en momentos distintos, pero resonaban algunas palabras y que se iban repitiendo. Y ahí empezamos a poder bajar al papel cuáles son los valores, ¿no? Valores como el respeto. El respeto para nosotros dentro de la empresa es un valor clave. La integridad, el compromiso. Y bueno, y empezar a hablar de esto y qué implica cada una de estas cosas y cómo nos atraviesa en nuestro día a día, ¿no? Dentro de la empresa. Y la verdad que eso dentro de la empresa se respira. Yo digo, la empresa es una entelequia, no es una cosa abstracta, pero que está formada por seres humanos hoy y se fue formando a lo largo del tiempo. Pensemos en este caso, Calera Avellaneda, Cementos Avellaneda, tiene más de 100 años de historia y esos 100 años de historia fueron enriquecidos por toda la gente que pasó por ahí adentro y la formó. Así que fue desarrollando estos valores. Hoy hablamos de los liderazgos, de von Bernhard. Bueno, hubo mucha gente que puso mucho para que hoy podamos tener la empresa que tenemos y bueno, y con estos valores, ¿no? Claro, que son valores hacia adelante sin desechar esos valores que fueron iniciales y que fueron formando. ¿Ha logrado la empresa cuidar la génesis? ¿Está cuidada hoy por hoy la génesis con la que fue creada? Sí, yo como más todo, allá de los cambios tecnológicos, ¿no es cierto? Sí, como todo, el mundo se transforma, la sociedad se transforma, pero sin ninguna duda que en la empresa todavía se respiran, ¿sí? Muchos de estos valores están dentro de la empresa, están dentro y sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Digamos, hoy me toca a mí ocupar una posición directiva y lo que te puedo contar es que cuando tomamos decisiones hablamos de estos temas y se toman decisiones en base a esto. Para mí es un placer, un súper desafío, una responsabilidad muy grande, pero es un placer poder trabajar en una empresa donde, además de ganar dinero, la empresa está concebida como toda empresa para ganar dinero, se puede trabajar viendo un poco más allá, ¿no? Y viendo cómo, no solo cómo se gana dinero, digamos, sino también qué se hace para, y en ese camino es muy importante las cosas que hacemos, buscando otros impactos sociales, midiendo el impacto que generamos en el medio ambiente, midiendo el impacto que generamos en la sociedad. Bueno, es muy importante. Bueno, justo iba a eso, porque uno no puede no hablar de Cementos Avellaneda y reconocer lo responsable en principio. Seguramente habrá detractores, esto está claro, como siempre, pero lo respetuoso que se ha sido con el entorno que en el caso de Olavarría rodea, ¿no? Las intervenciones de las ciencias sociales cuando ha habido hallazgos determinados y bueno, y lo que se ha convertido hoy ese paseo que es muy usado por muchos olavarrienses alrededor, ¿no? Sí. Eso es decisión. Eso es 100% decisión, eso es lo que te decía, son decisiones de personas que estuvieron en la empresa y que están en la empresa. Y bueno, y que ponen estos temas sobre la mesa. Digamos, no todas las empresas, vos mencionabas los hallazgos, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires existe una legislación que protege los hallazgos paleontológicos, ¿no? Durante mucho tiempo no se hacía nada de esto. Y bueno, y el desafío fue decir, bueno, tenemos una responsabilidad, ¿por qué no hacemos nada? Estaba el fantasma de que no, bueno, si declaramos un hallazgo nos van a parar la cantera, no vamos a poder operar. Y como siempre, fue desafiarnos, fue decir, no, bueno, no tiene por qué ser así, las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien y se pueden hacer sumando valor. En ese sumar valor y en la historia de la empresa siempre fue muy importante asociarse y vincularse con la academia, con las universidades. En el caso del proyecto paleontológico nos vinculamos con la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata y bueno, ya hace años que eso está funcionando, tenemos un paleontólogo que viene con frecuencia a los yacimientos, tenemos aceitados y con procedimientos cada vez que hay un hallazgo, desde la persona que está manejando la retroexcavadora, que está entrenada para verlo, y cómo tiene que dar aviso, cómo la zona se deja apartada para que vengan y puedan hacer el rescate paleontológico. Bueno, tenemos un repositorio porque empezamos a encontrar un montón de cosas en nuestros yacimientos que tuvimos que empezar a guardar, así que dentro de la fábrica hay un pequeño repositorio con esos hallazgos. Y bueno, ya hace algunos años, creo que fue el año pasado, inauguramos una sala en el Museo de Ciencias Naturales, junto con la municipalidad,
para poder exhibir estos hallazgos y poder compartirlos, porque es muy importante no solo la parte académica, pero después también poder vincularlo con la parte educativa, ¿no? Y que la gente pueda enterarse de esto, que es parte del patrimonio que tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Entonces es una falacia que en el caso de que haya un hallazgo se para la producción. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros pudimos desarrollar un proyecto en total armonía en este sentido, y donde trabajamos, como te digo, con profesionales de ciencias sociales que pueden hacer su trabajo, y que aparte pensá que uno cuando piensa en un sitio arqueológico o paleontológico, bueno, es una pequeña excavación donde uno abre como una ventana al pasado, siempre, pero una cosa es lo que uno puede hacer pensando en eso simplemente, y otra es lo que nosotros hacemos por otros motivos. Nosotros tenemos que ir a buscar la piedra caliza, que es el mineral que utilizamos como materia prima para fabricar cal y cemento, y eso, para poder hacer eso, hay que abrir una cantera, que es un yacimiento a cielo abierto, y para poder hacer eso se abre una ventana mucho más grande, porque el tamaño de esa exploración es mucho más grande. Así que la potencialidad que le da a la ciencia de poder explorar es mucho mayor, ¿no? La que aporta la empresa. La que aporta la empresa en esa ventana es una ventana mucho más grande, ¿no? Que permite a los paleontólogos, a los antropólogos poder explorar con mucha mayor magnitud, ¿no? Y con el medio ambiente en general, mucho se escucha de cementos y la sustentabilidad y demás, pero ¿hay protocolos de trabajo también en relación al medio ambiente donde está la fábrica instalada y demás? Sí, claro. De hecho, la sostenibilidad es otro de los valores que te contaba este ejercicio que hicimos, es otro de nuestros valores y así lo hemos definido. La sostenibilidad tiene varios ejes, varias dimensiones, ¿no? Tenés por la pata social y un poco esto que hablábamos, y la pata ambiental, sin ninguna duda, que es una de las más duras y las más importantes en nuestro caso. Sí, permanentemente nosotros estamos midiendo y gestionando los impactos que genera nuestra actividad en el medio ambiente. En ese sentido hay muchísimo trabajo y muchísimos proyectos que se hacen para ir gestionando y para ir reduciendo al mínimo posible ese impacto ambiental. Sí, porque a veces en el mundo, pero en la Argentina en particular, se debate blanco-negro y uno concibe, por ejemplo, situaciones de cambio climático, de cuidado del medio ambiente, o las agendas medioambientales que uno las defiende, las sostiene, pero también hay que hacer congeniar ambas cosas, digamos, ¿no? Que esa producción siga existiendo por varias razones, no solo por el ganar dinero de la empresa, sino por razones operativas de un país, ¿no? Y la agenda ambiental sea respetada. En eso se pone sobre la mesa. Completamente, sí, y es otra de las fortalezas que tiene la empresa, ¿no? Que, digamos, eso está sobre la mesa cada vez que se piensa y se toman decisiones. No solo, como te decía, se toman decisiones pensando en la ganancia, se toman decisiones pensando en cómo vamos a impactar. De hecho, por ejemplo, uno de nuestros principales impactos que tenemos nosotros como empresa, pero que tiene la industria cementera a nivel global, son las emisiones de CO2, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso, te diría que somos de las pocas industrias que hoy estamos trabajando activamente, hemos mapeado nuestra huella ambiental, sabemos qué emitimos, lo controlamos, lo medimos. De hecho, nosotros como empresa lo hemos certificado por terceras partes, cuál es nuestra huella, para poder tener certeza, y hemos definido estrategias y herramientas para ir reduciendo esa huella. Aún más. Sí, hay un compromiso a nivel global de la industria del cemento de llegar al año 2050 siendo carbono neutral. Eso es un compromiso muy grande, es una ambición muy grande que hay que trabajar para lograr eso, ¿no? Con objetivos, esto estamos hablando de 2050, enmarcado dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Antes de eso, y para poder conseguir eso, hay que conseguir otros hitos intermedios. Tenemos objetivos al 2030 y con una hoja de ruta, con hitos año a año para ir cumpliendo, para ir consiguiendo este objetivo, ¿no? En ese sentido, podemos hablar mucho, hay muchos proyectos que venimos llevando a cabo para ir reduciendo nuestra huella ambiental. Sustituir combustibles fósiles por combustibles alternativos, reducir el factor clinker, que es la cantidad en definitiva, de caliza que utilizamos para fabricar cemento, pero y seguir fabricando cemento, mejor cemento y más cemento, ¿no? Para acompañar el desarrollo del país. Es innegable que el cemento hay que seguirlo produciendo. A ver, el por hormigón, ahora. Sí, el hormigón hoy en día luego del agua es el producto más usado por la humanidad. Cuando pensamos en hormigón tenemos que pensar en carreteras, en hospitales, en casas, en escuelas, en obras de saneamiento. Digamos. Es un material sumamente noble, moldeable y que se utiliza para acompañar el desarrollo de la civilización. Se ha venido usando desde los romanos hasta el día de hoy.
¿Algo lo podrá reemplazar en el futuro? Quizás sí, no digo que no, pero hoy en día es un producto sumamente importante para nuestra civilización, ¿no? Y para países como el nuestro, donde tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura y desarrollando el país, ¿no? Pero lo tenemos que hacer de manera sostenible, no hay duda, no hay duda. Siempre me gusta ir y venir en las entrevistas. A ese Sebastián pequeño, adolescente, que tenía a la fábrica como referente de alguna manera, ya sea por tu padre, por lo que vos veías de la empresa, ¿alguna vez se le cruzó por la cabeza que hoy iba a estar ocupando este lugar en la empresa? La verdad que no, nunca. Te soy sincero, yo en mi vida, viví mucho el día a día, el presente. Nunca tuve una ambición en ese sentido muy clara, lo que te contaba, tampoco tuve muy clara mi vocación profesional. Creo que se fue construyendo un poco en el día a día, producto, como te decía, de mucha gente que me ayudó. Creo que la suerte también juega un rol importante en la vida. Yo creo que hay mucho de esfuerzo, hay mucho que uno le puede poner y que le tiene que poner, y compromiso y ganas, que es la parte que está dentro de lo que uno puede hacer. Pero después también hay una parte de suerte y de cosas que te tocan y poder aprovechar oportunidades. Pero no, se fue construyendo día a día, y la verdad que no hubo, nunca tuve esa visión así de clara. Visión o ambición no estaba en tus planes en principio, no. Claramente por lo menos. No, para nada. Bueno, yo creo que hay un tema que me interesa hablar, porque lo veo con mi niño más pequeño, que tiene 4 años, que cuando recorremos la ciudad ahora miramos hacia donde está la fábrica y vemos los molinos. Cómo se han instalado. Y yo pienso cómo cambió también esa imagen, ¿no es cierto?, de la ciudad, la que vemos desde la ciudad, ¿no? Sí. ¿Qué significa esa inversión en los molinos y en términos para la empresa, y qué beneficios nos puede traer a la comunidad en general, ¿no? Sí. Mirá, esa inversión y ese proyecto está dentro de esta hoja de ruta que te comentaba de sostenibilidad que tenemos. Puntualmente lo que buscamos con ese proyecto es, nosotros en el proceso de fabricación de cemento utilizamos muchos combustibles, ¿no? Combustibles en el proceso térmico. Hay un horno que utiliza combustibles para ese proceso, y además los equipos que fabrican cemento, de trituradoras, molinos y demás, utilizan mucha energía eléctrica. Somos grandes consumidores de energía eléctrica. Entonces, uno de nuestros ejes que venimos trabajando es ir migrando de energía eléctrica tradicional a energía eléctrica renovable, ¿no? Bueno, bajo esa premisa, y hemos desarrollado, primero lo hicimos en nuestra fábrica de San Luis, un proyecto de generación de energía solar para abastecer a la planta, y aquí en Olavarría empezamos a ver, bueno, cuál era el recurso que teníamos a mano, y bueno, encontramos que el viento en Olavarría era un recurso muy interesante. Ya en ese momento YPF había construido los teros del parque que está en azul, y bueno, con muy buenos resultados. Y bueno, y empezamos a analizar ahí, cuando uno piensa en energías renovables, hay como distintas estrategias. Muchas industrias lo que hacen es comprar energía renovable en el mercado, a un generador. Nosotros lo que dijimos, como siempre poniéndole una cuota adicional, es ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro propio proyecto, ¿no? No somos especialistas en energías renovables, pero tenemos un equipo técnico muy apasionado y con mucha voluntad de hacer. Así que empezamos a pensar el proyecto. En el caso de Olavarría lo empezamos a pensar con Copelectric, con poco lo que hablábamos antes. Siempre en la trayectoria de la empresa es sumamente importante la vinculación con otras partes, ¿no? Estos cambios los podemos hacer, pero los hacemos vinculados con gente que nos aporte valor, gente, organizaciones, y en ese caso fuimos a Copelectric. Copelectric tenía esa iniciativa también de empezar a pensar en un proyecto eólico, así que toda esa fase de proyecto, de empezar a ver cuál podría ser el lugar, ir a hablar con los propietarios, porque de hecho ese proyecto no está instalado solo en predios de la empresa, sino que hay convenios de usufructo con otros vecinos que han aportado sus campos. No son tierras que adquirió la empresa, sino generó convenios específicos. Sí. Una parte está implantado sobre terrenos propios y otra sobre terrenos de terceros. Y Copelectric, de hecho, ahí consiguió una financiación y pudo colocar una antena de medición de vientos, que es uno de los digamos, requisitos necesarios que vos necesitas tener para poder analizar un proyecto de este tipo, ¿no? Poder medir los vientos durante un año con cierta rigurosidad para poder decir si efectivamente el lugar, el sitio que estás eligiendo es un sitio adecuado. Así que transitamos todo ese proceso, preparamos el proyecto y salimos al mercado a ver un poco quién lo podía hacer, por esto que te decía, nosotros no somos especialistas. Y bueno, y terminamos llegando a un acuerdo con YPF Luz. YPF Luz es la pata de energías renovables que tiene YPF, es una empresa subsidiaria de YPF.
Bueno, y con ellos terminamos de desarrollar el proyecto. Nosotros hicimos teníamos un anteproyecto junto con Copelectric, ellos terminaron de construir ese proyecto. Y bueno, lo que hicieron tenemos un convenio con YPF Luz donde ellos hicieron la inversión, ellos invierten y construyen y van a operar el parque, y nosotros esos son 9 aerogeneradores, de los cuales 4 están afectados 100% a suministrar energía renovable a la fábrica. Todavía estamos en fase de construcción, esto va a estar terminado para principios del año que viene, ¿no? Perdón, pero para no dejar pasar eso, ¿cuánto de la energía que se va a generar va para la fábrica? Sí, eso te iba a comentar. Para que te hagas una idea, cuando el parque esté en régimen y la planta funcionando también en régimen normal, con ese parque vamos a lograr abastecer aproximadamente el 60% de la demanda de la planta de energía eléctrica con energía renovable. Renovable y autogenerada en sitio, ¿no? Esto que te decía que no es un tema menor. Nosotros al hacer este proyecto también lo que generamos es, sacamos de la red de transporte eléctrica nuestro consumo, o sea, liberamos capacidad de transporte que hoy en Argentina las redes de transmisión de energía eléctrica en muchos casos están muy saturadas. Por eso estos proyectos son interesantes, porque juntan la demanda, o sea, la necesidad de energía, y la oferta, sin saturar la red de transporte. El parque se conecta directamente a la fábrica. Y después quedan otros 5 aerogeneradores que los va a operar también YPF Luz, pero que van a inyectar energía en el mercado a término y se va a comercializar allí. Eso lo hace. Pero ya eso es un negocio de YPF Luz, digamos. De YPF Luz, sí. Y bueno, y todo el proyecto se contrataron empresas locales. Obviamente que los equipos son equipos importados, pero el montaje y gran parte de la obra se hizo con empresas locales. Un poco contestando esto, ¿qué impacto tiene para la comunidad? Bueno, toda la parte de obra tiene un impacto importante, de mano de obra que se genera para poder generar la construcción del parque. Después, por el tipo de proyecto y el tipo de actividad, requiere un mantenimiento, es un mantenimiento menor, pero requiere un mantenimiento. Hay todo, veamos, un derrame que tiene el proyecto dentro de la comunidad, además del pago de las tasas y de todos los tributos municipales, ¿no? ¿En lo ambiental esa obra también tiene un cuidado? Sí, obviamente. Nosotros, la zona donde se implantó el parque es la zona, nosotros llamamos el Polvorín. Esa es una cantera que se explotó hace muchos años y que ya está en etapa de cierre y rehabilitación. Nosotros veníamos haciendo un trabajo muy importante allí de rehabilitación del yacimiento desde el punto de vista, digamos, de paisajístico. Nosotros tenemos un norte, tenemos un master plan que es el norte que seguimos cada vez que ingresamos en un nuevo yacimiento, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y desde que el momento cero que empezamos a desarrollar un yacimiento, una nueva cantera, lo hacemos pensando en cómo eso va a quedar cuando terminemos de explotar, ¿no? Pues si uno pasa por la fábrica, va al mirador que está allí, lo contamos un poco ahí y están todas las postas ahora en el nuevo camino vecinal. Y la idea es decir, bueno, cuando esto termine de ser minero, ¿cómo lo vamos a devolver a la comunidad? Para nosotros es sumamente importante, y es importante ir haciéndolo desde el momento cero que ingresamos. En este caso, en el Polvorín, nosotros dentro del Master Plan teníamos contemplado incluir este proyecto y lo incluimos y está desarrollándose en ese sentido, ¿no? Hay toda una zona que se ha ido revegetando con bosque nativo, con talas, espinillos, digamos. Tenemos un vivero dentro de la fábrica y donde se van reproduciendo estas especies nativas y se fueron suavizando los taludes. Se hizo todo un trabajo para que este yacimiento, y que está donde están los molinos alrededor los molinos están implantados alrededor de este yacimiento, pueda ambientalmente y paisajísticamente reintegrarse a lo que es el paisaje natural, ¿no? Y lo mismo que los molinos. A ver si puedo interpretarla desde mi desconocimiento a veces de la materia, pero ¿cuánto hay para seguir produciendo alrededor de la planta hoy por hoy? No, minerales hay, digamos, las fábricas... ¿Cuánto o por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Sí, no, pensá que un proyecto de fábrica de cemento, obviamente que necesita de materia prima, necesita de piedra caliza, hay muchísimos años, digamos, se piensa en horizontes que son 50 años, 60 años, para tener una idea, digamos, el horizonte temporal que uno necesita pensar para poder invertir en una fábrica y amortizarla, ¿no? En ese sentido. Así que tenemos todavía muchos años por delante, de reservas. Nobleza obliga sin entrar en coyuntura. Hablas de proyectos de 30, 50, 60 años. ¿Es viable? ¿Son viables proyectos a tan largo plazo en una Argentina tan inestable?
no la de hoy, la de siempre. La inestabilidad parece ser una marca en la Argentina. ¿Se hace viable? Mirá, está buena la pregunta y yo te respondo completamente sí. En nuestro caso, la historia de Calera Avellaneda, de Cementos Avellaneda, es una historia de éxito. Y es una historia de éxito como empresa en Argentina con todos esos vaivenes que vos describís y que nos han atravesado y nos atraviesan. Pero creo que es un caso de éxito y nosotros así lo vemos. Lo importante en nuestro caso, y yo creo que es que poder salir de esa coyuntura. Si uno está encerrado en esa coyuntura y pensando en el día a día y pensando en el mañana, parecería que es imposible pensar en el futuro e invertir. Nosotros tenemos la suerte de poder trabajar en una empresa donde nuestros accionistas confían en el país y lo han hecho a lo largo del tiempo, reinvirtiendo gran parte de las utilidades que ha generado la empresa, y eso ha posibilitado que la empresa crezca. Y muchas veces muchas de esas inversiones se decidieron y se ejecutaron en momentos de crisis, momentos difíciles para el país, difíciles para la sociedad, pero que permitieron a la empresa en el ciclo posterior poder crecer y acompañar el crecimiento del país. Yo creo que sí, que se puede y es necesario, y es para mí uno de los pilares que tiene Cementos Avellaneda, de que, poder trabajar en una empresa que te permite, no solo mirar la coyuntura, sino mirar también el mediano y largo plazo, ¿no? Y tomar decisiones mirando hacia adelante, ese horizonte. Sí. Acá por estas charlas, por estos ciclos han pasado algunos empresarios de menor escala, por supuesto, en donde uno les dice a los empresarios desde este lugar, por ahí es un prejuicio, ¿no? Pero nunca se caen, nunca dicen freno acá. Digo, parece que el que hace una inversión nunca piensa en ir para atrás, siempre es para adelante, y la crisis es saliendo, invirtiendo. ¿Esto en una empresa más corporativa, más grande, es igual? Sí, en nuestro caso, obviamente que a veces tenés momentos difíciles y podés atravesar momentos difíciles, porque hay muchísimas cuestiones que son ajenas a las empresas y el país ha atravesado momentos difíciles. Siempre nosotros somos optimistas en ese sentido, estamos mirando el futuro y estamos siempre pensando en el futuro, pensando positivamente en el futuro. Si podés llegar a una situación límite en una actividad que no la puedas desarrollar más, pero en general yo creo que sí, que la salida es mirando hacia adelante y produciendo y pensando en cómo producir, en vinculándose con otras actividades, con otras empresas. Vos mencionabas empresas pymes, nosotros hemos crecido también en gran medida gracias a muchísimos de esos empresarios pymes de Olavarría que se han desarrollado también alrededor de las empresas, pero que dan servicios, que dan soluciones. Para mí siempre es para adelante y es vinculándose con otros que están tirando del mismo carro, ¿no? Pero siempre pensando siempre hacia adelante, digamos. Sí. Vuelvo un segundo a lo tributario. En el plano Olavarría hay un tributo, lo mencionaste, el derecho a explotación de canteras, que verdaderamente en municipios vecinos se está poniendo en crisis, más allá de la especificidad de la crisis en términos legales de lo que pasó en el caso de Azul. Pero digo, ustedes han cuestionado, cuestionan, pagan y no cuestionan. ¿Cuál es el vínculo con ese derecho de explotación de canteras que en Olavarría está arraigado, instalado y ratificado, digamos, socialmente también, ¿no? Sí. No, es un tributo que tiene el municipio de Olavarría hace muchísimos años. Y la empresa lo paga, regularmente, no está cuestionado, no, para nada. No se lo cuestionan en decir puede ser excesivo, puede... No, ahí, todo es opinable y sí, es un tributo sumamente importante. Te diría que para la empresa, después del impuesto a las ganancias, es de los tributos más importantes que paga la empresa. Es muy importante, pero no hay ningún cuestionamiento legal al respecto, para nada. No, la empresa cumple y paga regularmente No, porque digo, en el término, en el plano de la política local, al impuesto a la piedra muchas veces se lo pone como, hay que sacarle jugo al impuesto a la piedra. En la última campaña provincial del 7 de septiembre escuchamos propuestas de las más insólitas a veces de qué hacer con ese recurso, ¿no? Es decir, ya pareciera que no se discute más en Olavarría, que eso hay que seguirlo cobrando, digamos, pero aparecen algunas discusiones políticas y demás que empiezan por ahí de lo nacional hacia acá, ponerlo en crisis, es por eso que lo valido en la pregunta, digamos, ¿no? Sí. Porque es característico de la ciudad. No es un tributo, es más, no existe en muchos otros municipios, ¿no? Así que sí, es un tributo muy particular de nuestra ciudad y diferencial, sin ninguna duda. Sí. Lo hablamos fuera del aire, me parece que vale la pena que la contemos al aire, a la anécdota, porque estamos hablando de crisis y ahí apareció la del 2001 y yo te traía la charla antes de empezar la nota al aire a Helios Echeverri, que por alguna u otra razón alguien me habló del vínculo que tenía con tu padre, sí. Y vos trajiste el dato que a mí me faltaba, que era que habían gestionado juntos
se habrán gestionado varias cosas, ¿no? Pero ¿qué fue eso del 2001? Y lo va a recordar mucho de los que estén escuchando, que fue cuando se quería avanzar en pavimentar caminos rurales, ¿no? Sí, bueno, la crisis del 2001 fue una crisis, la recordamos todos, creo, los que la tuvimos que atravesar, muy, muy fuerte, que nos golpeó muchísimo a las empresas, pero a la sociedad en general. Y bueno, y a partir de ahí, en la empresa y también en la Cámara, nosotros tenemos una Cámara que se llama la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, que nuclea todo el cemento a nivel país. Se empezó a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer como sector? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos aportar que nos ayude a nosotros a poder utilizar? Teníamos todas las fábricas con una capacidad ociosa muy, muy grande, y bueno, para poder utilizar esa capacidad instalada que tenemos a disposición, pero que hoy no se usa, y poder, digamos, garantizar la sostenibilidad de las fábricas, pero también pensar en hacer un aporte a la sociedad. Y ahí surgió como una idea, ¿por qué no pensar en pavimentar los caminos rurales? Pavimentarlos con un pavimento de hormigón, un pavimento que podamos construir y que quede, que dure más de 50 años. Nuestras calles aquí en Olavarría estamos acostumbrados a que sean de hormigón, no es algo tan común en nuestro país, se pavimenta mucho también con asfalto. Y bueno, y se empezó a pensar en ese proyecto, era un proyecto donde las empresas de cemento aportaban el cemento y el hormigón, y lo cobraban diferido en el tiempo, con unos bonos, y nos vinculamos con empresas constructoras que tenían el know-how para poder hacer esto, y también hacían su aporte. Y en ese proceso, bueno, uno de los autores, digamos, impulsores, fue mi padre, que bueno, con mucha pasión, como él vivía todas las cosas, lo llevó a cabo. Peregrinamos por muchos lugares, un poco intentando vender la idea y presentarla, y en ese caso Helios Echeverry fue también un aliado importante, porque tomó también el proyecto, lo abrazó, vio la importancia del proyecto, de dar una herramienta a los productores que cuando llueve, bueno, hoy lo vemos, ¿no? Con las lluvias estas extremas que estamos teniendo, no pueden sacar su producción, no solo los productores y la producción, la gente que vive en el campo y tiene que salir y que tiene también su vida y poder hacerlo con libertad. Así que se trabajó mucho. Finalmente no salió a la luz, pero fue un trabajo igual muy enriquecedor, que nos vinculó con mucha gente, con gente del agro, con gente de la política, con gente de la construcción, y fue muy, muy interesante. Entiendo que si te pregunto si es realizable me vas a decir que sí, y es realizable en estos contextos que está la Argentina hoy. ¿Sería realizable? Sí, de hecho lo hemos estado revisando nuevamente. En aquel momento, para que te hagas una idea, una de las trabas que lo frenó muchísimo fue que estábamos en un momento de alta inflación en esos años, y no podíamos pensar en un proyecto de largo plazo en pesos. ¿Por qué? Porque el peso, digamos, se iba devaluando, y entonces, porque en resumidas cuentas del proyecto, digamos, se sumaban empresas constructoras, cementeros, distintas partes interesadas que ponían para construir el camino, y luego ese camino se repagaba con distintos aportes, con una parte de la tasa de caminos que pagan, la tasa vial que pagan los productores. El Estado provincial ponía una parte también de impuestos que afectaba al repago, y se repagaban en unos títulos que se les entregaban a las empresas que contribuían en la construcción en 20 años. Se cobraban estos títulos, pero había que darles una denominación a estos títulos. Bueno, pensar en que iban a estar denominados en dólares era imposible, porque el dólar, nadie de toda esa cadena cobra en dólares, entonces quedar atados a las fluctuaciones del dólar no era posible. Y en ese momento se pensó, bueno, ¿por qué no definimos una moneda que sea la moneda de la producción? En definitiva, que quien paga la tasa la pague expresada en quintales de cereales o en carne, y que se vaya ajustando por el valor de su producción. Bueno, esa idea finalmente no prosperó, porque en ese momento todavía existía una prohibición, estaba vigente una parte de la ley de convertibilidad que prohibía la indexación de deudas, y el Tribunal de Cuentas de la Nación entendió que esa moneda de la producción era una indexación encubierta, así que no caminó. Hoy ese problema estaría salvado, pero bueno, tendríamos que volver a revisarlo. Lo estamos haciendo un poco, pero bueno, muchas situaciones han cambiado. También en ese momento se pensaba, estaban las FJP, que podían hacer un aporte en dinero. Bueno, hoy en día hay otros actores y habría que repensar un poco cómo se podría armar, ¿no? Claro, porque era como hablábamos fuera del aire, quizás pareciera, yo recuerdo desde afuera del aire me podrán ratificar y me lo harán saber si me equivoco, pero recuerdo que Helios levantó en el anuncio una imagen del Quijote, como que era una quijoteada fuerte la que se podía hacer de concretarse.
socialmente por ahí recibió críticas, porque era Sí, impensado también. ver caminos rurales pavimentados. Yo hoy, nobleza obliga, hoy tenemos que decir, mientras tenemos rutas que se destrozan, parece imposible pensar en caminos rurales pavimentados, pero aparece una crisis y creo que siempre las oportunidades están ahí, ¿no? Y después que haya dispuestos a pagar, Sí, sí. claramente, ¿no? Entendiendo que lo que hay que hacer es sacar la producción o permitir la accesibilidad de mucha gente que vive en el campo, ¿no? Sí, sí, permitir que la gente pueda seguir viviendo en el campo, instalada en el campo, un poco lo que hablamos al comienzo, ¿no? Dar servicios a esas personas que si no, más tarde o más temprano se van de ese lugar y se van a las ciudades y bueno, y sufrimos el problema que estamos sufriendo, que es de migración, digamos, hacia los grandes centros urbanos, ¿no? Sí. ¿Qué 2026 estás viendo? Mirá, nosotros, como te decía, siempre somos optimistas, pero también realistas. Hace poco terminamos nuestra etapa de presupuestación, así que creo que va a ser un 2026. Nosotros, desde el punto de vista estrictamente de nuestra actividad, lo que estamos viendo es un mercado bastante parecido a este de 2025, con algún crecimiento, pero menor, muy, muy acotado. Estamos, para que vos te hagas una idea, todo el mercado de cemento en Argentina ha llegado a picos históricos del orden de los 13 millones de toneladas de cemento y hoy estamos en 9 millones, abajo de 9 millones y medio, más o menos proyectando para este año. Todavía estamos lejos de lo que han sido los picos históricos de demanda de cemento, ¿no? Así que estamos atravesando momentos que no son fáciles, pero bueno, como te decía, creo que seguimos pensando en el futuro. Creemos que nuestro país tiene muchísimas oportunidades y un déficit muy grande en infraestructura que tenemos que poder cubrir, ¿no? Así que... Y hay empresas que pueden cubrirlo tranquilamente, ese déficit de infraestructura. Sí, sí, la capacidad, tenemos los recursos humanos, tenemos, digamos, profesionales de primera, empresas de primera. Creo que nada, la Argentina es un país que tiene muchísimas condiciones y bueno, en ese sentido tenemos que seguir mirando para adelante y apostando a que yo creo que vamos a tener en el mediano plazo muchas oportunidades. El 26 quizás no vemos allí un salto exponencial, pero yo creo que sí, que en el mediano plazo la cosa tiene que cambiar. ¿No estás radicado en Olavarría? No, yo vivo en Buenos Aires. Yo después, como te contaba, después de que terminé colegio secundario aquí en Olavarría, me fui a estudiar y ya me quedé viviendo en Buenos Aires. Sí. Viajo mucho porque tengo muchos amigos y tengo familia también no sanguínea, porque cuando yo me fui, se fue también mi madre y nos fuimos todos desde el punto de vista familiar, pero estoy casado en pareja con una mujer que es de aquí de Olavarría también, así que venimos mucho, ya tiene parientes aquí, familia, de hecho estamos aquí visitando seguido la ciudad. ¿Y no anhelás vivir en Olavarría, volver? Mira, en este momento de mi vida ya no. Durante mucho tiempo sí fantaseé que en algún momento podía volver. Ya ahora tengo hijos, mis hijos están... tengo un hijo de 12 y un hijo de 8 años, están instalados en Buenos Aires, van al colegio, tienen su vida allí, su grupo social, amigos, deportes. Ya nos hemos instalado, ¿no?, en otro lugar y hemos ido tejiendo esa red social que uno va tejiendo. Así que te diría que hoy no me imagino viniendo a Olavarría, pero durante mucho tiempo en mi vida sí, quizás más en mi etapa, digamos, universitaria y posuniversitaria, ¿no? En ese comienzo, cuando todavía no tenía hijos y estaba todavía, bueno, viendo un poco cómo seguía o hacia dónde seguía mi futuro. ¿Y cómo la ves a la ciudad? Yo la veo bien. Olavarría creo que es una ciudad que, bueno, ha ido creciendo muchísimo, está creciendo mucho. Yo en mis visitas siempre veo una ciudad, bueno, para mí es una ciudad pujante, que va para adelante, que la veo bien, obviamente bien dentro de lo que es el contexto de nuestro país, ¿no? La Argentina, bueno, lo que hablamos, va atravesando crisis, lamentablemente, y nos tenemos que ir adaptando, pero es una ciudad que tiene muchísimas oportunidades para la gente, creo que eso es importante. Hay otras ciudades que expulsan gente. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para los chicos, para los jóvenes, para la gente que quiera quedarse, digamos, radicada en la ciudad. Y en ese sentido creo que Olavarría históricamente las ha tenido y las mantiene, producto de múltiples razones, pero hay una presencia muy grande a nivel de empresas, pero hay universidades, hay muchas posibilidades y que han ido creciendo también. Cuando yo terminé el colegio solo estaba en Olavarría la Facultad de Ingeniería, pero hoy la oferta es mucho más grande y una persona que se recibe aquí en Olavarría puede elegir quedarse en Olavarría, estudiar en Olavarría
y desarrollarse en Olavarría, ¿no? Creo que eso es muy importante. Los mencionamos y me gustaría pedirte un acercamiento, porque supongo que algún contacto tenés. Este entramado empresarial y productivo de la ciudad con la cual entiendo Cementos se vincula. ¿Qué calidad de empresarios ves en la ciudad? Digo, porque debes estar acostumbrado a hablar con muchos empresarios y me gustaría describir un poco el empresariado olavarriense. No, de primera, Fabio. Nosotros tenemos vínculo con mucha gente, hemos trabajado con mucha gente y trabajamos con mucha gente de Olavarría. Hay empresas de Olavarría que se han crecido, han nacido aquí, pero se han desarrollado y hoy dan servicios en todo el país y dan servicios a nivel internacional también. No, el empresariado de primera. Hay gente con muchísimo empuje a nivel y que ha crecido, se ha podido desarrollar. Y como te digo, no se han quedado solo en Olavarría, ¿no? A nivel de la industria cementera hay empresas de montaje, empresas que dan servicios de mantenimiento, que han nacido en Olavarría, pero que son referentes a nivel regional también, ¿no? Es muy importante. ¿Y son tenidos en cuenta por Cementos? Sí, claro, obviamente. Sí, para nosotros son fundamentales. Muchas de estas empresas son esenciales, hacen al día a día de nuestra operación. Sí. Los sindicatos, o el sindicato o la relación empresa-sindicato. Yo estoy encontrando algún sector del sindicalismo que me alegra y mucho, bastantes sectores del sindicalismo que dicen es necesario congeniar más empresa-sindicatos porque a los dos nos sirve que no haya un enfrentamiento permanente. ¿Cómo es la articulación de los sindicatos dentro de la empresa? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se trabaja? Mira, nosotros tenemos una relación de diálogo permanente, histórico, con el sindicato. Nuestro sindicato base es AOMA, que es la Asociación Obrera Minera Argentina, y el diálogo es permanente con ellos, desde temas del día a día de la planta, imagínate que existe una comisión de seguridad e higiene donde se analizan muchos temas del día a día, a cuestiones ya más generales, la negociación paritaria que se lleva a nivel nacional, pero el diálogo es permanente, como todo, y como decíamos, hay momentos que puede haber tensiones, pero bueno, esas tensiones se administran siempre en base al diálogo, ¿no? Nosotros siempre apostamos a intentar construir relaciones de largo plazo, donde entendamos que todos somos necesarios. El sindicato juega un rol muy importante, obviamente, y nosotros así lo entendemos, y la empresa también, y el desafío es poder encontrar esos puntos en común. Quizás a veces es más difícil en momentos de crisis, en momentos de dificultad, porque hay decisiones que uno nunca quiere tomar, pero que a veces hay que tomar, y eso a veces es complejo, pero siempre la apuesta es al diálogo y al intentar construir esas soluciones juntos, ¿no? ¿Estás cerca de esas tensiones? ¿Te toca en tu responsabilidad estar cerca de cuando existen, estar cerca de esas tensiones? Sí, también. ¿Qué te deja discutir, estar en discusión, en discusión en buenos términos, no lo digo en términos peyorativos ni negativos, discutir con un sindicalista? ¿Qué es para vos? ¿O cómo lo ves? No, a ver, no todas las discusiones son iguales, a veces hay temas, los temas pueden ser de distinto tipo, pero en definitiva es intentar buscar acuerdos, ¿no? Y buscar acuerdos que le permitan a la empresa seguir existiendo. Ahí creo que todos tenemos un rol importante, el sindicato lo tiene y los que estamos del otro lado, dentro de la empresa también lo tenemos, que es la empresa, hay que darle sostenibilidad a la empresa, previsibilidad, y la empresa tiene que seguir existiendo, y en ese seguir existiendo, todos tenemos un rol importante, una responsabilidad muy importante. Obviamente que el sindicato cumple un rol también muy importante porque defiende los derechos de los trabajadores. Nosotros en general, trabajar en Cementos Avellaneda, y esto lo puede decir la gente, estamos muy presentes en el día a día y en el trabajo. El empleo realmente es empleo de calidad dentro de la empresa, pero siempre la mirada del sindicato es una mirada que puede sumar y apostando a eso. Los problemas a veces se dan cuando, a veces llegás a discusiones más irracionales o que no tienen demasiado sustento en la realidad o que están desconectadas con el contexto, que a veces te enfrentás a esas situaciones. Pero siempre la apuesta es al diálogo. Hablé del 2026 y lo hice un poco adrede para venir con esta pregunta ahora. Creo que es inexorable que vamos a tener en el 2026 un debate profundo sobre reforma laboral sí, reforma laboral no. Si lo llevamos a términos sí o no, es medio maniqueo, seguramente no terminemos bien. Reforma laboral en la Argentina. Sí. ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? Mira, yo creo que arranca un poco al revés. Para mí tenemos que ver la realidad. Hoy el empleo en Argentina, el empleo no registrado es altísimo, ¿no? Altísimo. Y
y las barreras que tiene un empresario, una gran empresa, un empresario pyme, cualquiera, en ese sentido, para poder tomar una persona y si esa relación laboral no funciona, poder terminar con ese vínculo laboral, son altísimas. Yo creo que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque está hablando la realidad, o sea, el nivel de informalidad que hay en Argentina es altísimo. Y bueno, y eso es una realidad, que es parte del diagnóstico, ¿no? O sea, que para mí creo que es un desafío donde, de nuevo, las partes tienen que poder juntarse y llegar a acuerdos, pero es necesario repensar eso, ¿no? Sí, sí. Sí, y repensarlo aparte de una manera mucho más moderna. Muchos de nuestros sistemas laborales y sindicales se construyeron y fueron súper valiosos muchos años atrás, y el mundo laboral se ha ido transformando y ha ido cambiando. Así que creo que es importante también repensar todo esto y dar esa discusión, analizando cuál es la realidad hoy del empleo y del trabajo. Las nuevas tecnologías, la llegada de, bueno, se habla mucho de la IA, de automatizaciones, ¿eso está ingresando en procesos dentro de la empresa? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un capítulo que lo llamamos digitalización, que es muy importante, y donde estamos mirando lo que decíamos, a lo largo de la historia la empresa ha ido sufriendo muchísimos procesos de transformación, ¿no? A nivel de automatización, en la década del 80 sufrió un cambio impresionante de incorporación de tecnología para automatizar procesos, ¿no? El trabajo era un trabajo muy manual y hoy la fábrica está muy automatizada. Ya no existe que un empleado esté, digamos, hombreando bolsas. La fábrica en gran medida está automatizada. Y ahora, como vos decís, viene una nueva revolución de incorporación de tecnología vinculada a la inteligencia artificial. Eso ya está hoy funcionando. ¿En qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, nosotros tenemos grandes equipos, grandes molinos que muelen cemento, que muelen, y esos equipos tienen grandes motores. Y esos motores están, digamos, conectados con engranajes, con cajas, digamos, de reductoras. Esos equipos, hacer mantenimiento sobre esos equipos es complejo, son operaciones que cuestan muchísimo dinero, y la rotura de estos equipos también. Entonces ya existen sistemas que están dentro de estos equipos, pequeños sensores que van midiendo desde temas de vibraciones, temas eléctricos, distintas cuestiones de los motores, y que esto con sistemas de inteligencia artificial pueden predecir una falla mucho antes de que se produzca, ¿no? Bueno, casos como estos y muchos otros, pero que donde ya están estas cuestiones dentro de la fábrica, ¿no? Y muchas otras que seguramente van a venir, pero utilizando el poder que tiene la inteligencia artificial y el poder de procesamiento de datos que existe, que antes no existía. Hoy podés tener un motor como que podemos tener en la fábrica, puede haber muchos de este mismo motores a lo largo del mundo y que estén enriqueciendo una única base de datos, y eso ayuda a esto, a predecir cómo se va a comportar ese equipo y las fallas que pueda tener, y poder intervenir sobre el equipo preventivamente antes que se rompa, ¿no? Bien. ¿Qué le queda a la empresa o a la planta para darle a Olavarría en el corto, mediano y largo plazo? Mirá, la empresa, bueno, tenemos que seguir trabajando para, como decimos, ¿no? para poder hacer más y mejor cemento, creo yo. Y cuando digo mejor, es de la manera más sostenible. Yo creo que el desafío nuestro como empresa viene de la mano de la sostenibilidad para el futuro. Estamos trabajando mucho, como te decía, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Y bueno, y para Olavarría van a venir seguramente, si el mercado nos acompaña, y esperemos que sí, y crece, seguramente, bueno, la empresa tendrá que hacer inversiones en este sentido. Así que yo creo que Cementos tiene mucho más para dar y muchos más años de vida en ese sentido, ¿no? Tenemos que seguir desarrollando productos cada vez con menor huella ambiental, y eso, bueno, es trabajo, son inversiones, es vínculos con la universidad, seguir trabajando con ellos y pensando en estas cuestiones, que lo estamos haciendo, y lo hemos hecho en el pasado. Nosotros aquí en la fábrica de Olavarría fue pionera, por ejemplo, en lo que se llama, nosotros dentro del destape de la piedra, digamos, del material inerte que sacamos para ir a buscar la caliza, hay otros minerales, y hay dentro de esos minerales arcillas. Y lo que encontramos de la mano de aquí, de la Universidad del Centro, y es importante ponerlo eso de relieve, ¿no? Profesionales olavarrienses que están aquí, se hizo un trabajo muy, muy importante, y se encontró que esas arcillas se podían calcinar y se generaba una puzolana artificial, otro mineral que tiene propiedades cementicias. Y eso fue un proyecto que se trabajó localmente, que nació en el seno de la universidad,
pero que lo pudimos después desarrollar industrialmente y hoy estamos fabricando en Olavarría ya hace muchos años un cemento Portland compuesto con una puzzolana artificial que se fabrica en nuestra fábrica, en nuestra planta, para lo cual se puso en valor un viejo horno cementero que estaba en desuso, se utilizó equipamiento que estaba... Y bueno, y se hizo de esto, ¿no? De la mano de la universidad. ¿Y puntualmente a qué se destina eso? Y eso lo que genera es que uno pueda fabricar cemento de mejor calidad y con una menor huella ambiental. Ajá. Porque en vez de usar clinker, se sustituye una porción por esta puzzolana artificial que tiene propiedades cementicias, o sea que es un ligante que endurece con agua y termina fraguando, digamos, pero que tiene muchas menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces lo que te permite es fabricar un producto, como te digo, de mejor calidad, pero con menor cantidad de emisiones a la atmósfera. Y eso ya lo ratificamos, fue 100% olavarriense el desarrollo. Sí, un proyecto 100% olavarriense y que fue líder a nivel regional, pensemos, regional y me animo a decirte mundial, a nivel de Latinoamérica fue el primer proyecto que se hizo de esta naturaleza. Sí, sí. Sebastián, hemos consumido el tiempo de la charla. Ha sido un placer conocerte, en principio, conocer un poco de tu historia y vincularte con la empresa, porque en realidad, a ver, serás lo que tengas que ser o no serás nada, pero parecería ser que tu destino en cementos estaba un poco escrito. Sí, parecería. Sí, si uno cree en el destino, parecería que sí, pero bueno. Pero bueno, has dicho que no te esforzaste para que así sea. Pasó. No, yo creo que pasó y fue una suma de cosas, sí. Por lo menos yo no lo tenía tan claro desde el comienzo. Sí. Te agradecemos mucho el tiempo y la disponibilidad para la charla. Bueno, no, por favor, a ustedes por la invitación, un placer. Hola, soy un auto con un gran sueño, tener un dueño. Cada día practico mi rum, mi rugido, limpio mis asientos y me imagino viajando con alguien. Risas, música, viento en las ventanas. Llevarme a tu garage es fácil. Con cada compra o pago de cuotas en Casa Silvia, sumas chances de ganar. Y además todo lo que te podés llevar. Hay más de 100 millones de pesos en premios. ¡Rum! Dicen que pronto voy a encontrar a mi dueño. ¿Serás vos? Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro.